El nacimiento histórico de nuestro Señor Jesucristo lo registran 2 de los 4 evangelios, que son Mateo y Lucas. A este nacimiento más tarde se le llama Navidad. Y según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra Navidad procede del latín tardío, que es nativitas, que lo que significa es nacimiento. Lo que vamos a hacer hoy en esta primera lección es que vamos a considerar los 12 acontecimientos del nacimiento de Jesús. Recuerde, estamos estudiando una historia y como toda buena historia tiene que tener acontecimientos que acompañan y que son parte del tema principal de lo que se quiere lograr. Lo que hace interesante los acontecimientos es que tienen un propósito y tienen un valor para que el tema principal de la historia se pueda entender y se pueda apreciar de la manera más clara y más profunda posible. Por lo tanto, cuando hablamos de Navidad, cuando hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que considerar cuáles fueron las cosas, qué acontecimientos estuvieron presentes que embellecen la historia, que le dan sentido a la historia, que le ayuda a uno a entender la trascendencia de lo que estaba allí sucediendo. Eso es lo que se conoce como una narrativa, es la manera en cómo la historia se va desarrollando a través de diferentes acontecimientos que están sucediendo en ese momento. Entonces hoy nos vamos a ir a 12 acontecimientos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que son importantes en la historia. Primer acontecimiento, el desposamiento de José y María, como lo relata Mateo capítulo 1, versos 18 y 19 y Lucas capítulo 1, versos 26 y 27. Según la costumbre judía del desposamiento, José y María se habían comprometido contractualmente para casarse. Y este compromiso se consideraba tan serio y tan vinculante que deshacerse de ese compromiso, imagínense esto, requería un decreto formal de divorcio. Esta es la razón por la cual cuando usted lee su Biblia, y esto es lo que yo les recomiendo en esta semana, que esos versos de Mateo 1, Mateo 2, Lucas 1, Lucas 2, usted los repasa en esta semana, porque si yo hago mención de alguna de esas cosas allí, eso le va a resaltar, le va a ayudar y le va a dar luz a lo que puede estar usted leyendo en ese momento. La razón por la cual Mateo dice en el verso 19 del capítulo 1 que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Note bien, él quiso dejar a María secretamente. ¿Por qué? Porque ellos habían entrado en una vinculación contractual de que se iban a casar. Según la tradición, vivir juntos y tener intimidad no se consideraba apropiado durante el periodo de desposamiento, porque los comprometidos se preparaban para la fiesta de su boda. La tradición indica que José era considerablemente mayor que María. Y un detalle en la historia es la ausencia de la mención de José más tarde en la vida de Jesús. Qué interesante que cuando Jesús está muriendo en la cruz, no se menciona a José. Y dicen algunos historiadores que es muy probable que ya para ese momento él hubiese muerto y no estuvo presente cuando estaban crucificando al Señor. Sabemos por la historia y por el registro bíblico que era carpintero. Mateo capítulo 13, verso 55. Y parecía que era un hombre que tenía la capacidad de poder cuidar a su familia por medio de su vocación, porque lo pudo llegar a hacer también aún en un país extranjero como fue Egipto cuando ellos salieron de Belén. Que una mujer comprometida quedara embarazada, esto, mis queridos hermanos y hermanas, era una
desgracia. José sabía que no había tenido relaciones sexuales con María, por lo tanto, él tenía motivos para disolver ese compromiso, pero como dice el texto, siendo un hombre justo y misericordioso, estuvo dispuesto sin hacerle humillación pública a ella. Por eso dice que no quería infamarla, sino que la estaba protegiendo. Él la cuidó, aun cuando en ese momento él no tenía claro todo lo que estaba sucediendo. La concepción sobrenatural de Jesús en el vientre de María, todos sabemos que fue causada por el Espíritu Santo. Y él, como el segundo Adán, Jesús fue el segundo hombre en la historia que solo tuvo a Dios como Padre. El primer Adán por creación y el segundo Adán por engendramiento. Por eso es que la paternidad de Jesús fue divina, aunque él fue plenamente humano. Como dice Gálatas 4:4, nacido de mujer, él no participó en las consecuencias del pecado que afectaron a toda la raza humana por causa de la desobediencia del primer Adán. Y Pablo registra todo esto en Romanos capítulo 5, verso 12 al 21. Primer acontecimiento, el desposamiento. Segundo acontecimiento, el ángel se le aparece a María. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. La tradición dice que María era bastante joven en el momento de su desposamiento y embarazo. Muchos están hasta de acuerdo que tenía entre 12 y 16 años, aunque no hay pruebas bíblicas sobre su edad. Lucas 1, 45 al 47 registra lo que se conoce como el Magnificat, que es la alabanza de María al Señor. Y aquello se ha interpretado, o eso se ha interpretado por algunos como una indicación de que era de condición social humilde, porque el verso 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Estas palabras también pueden indicar simplemente su humildad al ser utilizada por Dios en un acto que cambiaría la historia de la humanidad. María quedó, cuando escucha la noticia, desconcertada. Aquel anuncio que se le dio de que ella daría a luz un niño. Y aunque no hubiera tenido relaciones sexuales con un hombre, ella estaba dispuesta a aceptar el anuncio del ángel que le dijo que no hay nada imposible para Dios. Ella lo acepta, consciente de ser utilizada por Dios de acuerdo a lo que el ángel le estaba diciendo. Más tarde en la historia de la humanidad, en el transcurso del tiempo, María es elevada a la veneración en la Iglesia Católica Romana. El Concilio de Éfeso, año 431 después de Cristo, se refiere a ella como la Madre de Dios y se le considera que fue concebida inmaculadamente, sin depravación pecaminosa, virgen perpetua, que nunca había tenido contacto sexual con ningún hombre, llevada al cielo en una asunción de cuerpo y alma y como la reina del cielo, que sirvió como mediadora y corredentora con Jesús. Y estos son posturas teológicas que no son parte de la teología evangélica y mucho menos del nuevo pacto. Segundo acontecimiento, el ángel se le apareció a María. Tercer acontecimiento, recuerde, estamos construyendo lo que sucedió alrededor del nacimiento. Tercer acontecimiento, el ángel se le aparece a José. Mateo capítulo 1, verso 20 al 25. No solo María es informada, sino que también José es informado por otro ángel de que la concepción del niño en el vientre de María fue consecuencia de la obra del Espíritu Santo. A José se le dijo que él tenía que llamar a aquel niño Jesús, y eso también se le había comunicado a María.
El nombre Jesús procede del hebreo Yeshua, derivado de Yeshua, que significa Yahvé es salvación. Es el mismo nombre de Josué en el Antiguo Testamento hebreo. Y para ampliar aún más el significado de su nombre, se le dice a José que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Y allí están citando a Isaías capítulo 7, verso 14. El ángel le informa a José de que este niño sería el cumplimiento de la profecía de que la Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ese fue el tercer acontecimiento. Cuarto acontecimiento, el censo romano es ordenado. Lucas capítulo 2, verso 1 al 6 registra ese acontecimiento. La historia dice que Augusto César hizo un decreto en el año 8 antes de Cristo. Y esto lo hizo para promulgar un censo en el Imperio Romano. Herodes el Grande, que era el rey de turno sobre la región de Palestina, bajo la autoridad de Roma, entonces era el responsable de implementar el censo en la jurisdicción que a él le correspondía. Parece ser que determinó que la mejor manera de facilitar ese censo era que el pueblo judío regresara a sus ciudades familiares para que allí se registrasen y se identificasen. José, que pertenecía a la casa y a la familia de David, cuya ciudad era Belén de Judea, a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Todo parece indicar que se estableció una fecha exacta para ese censo, porque de lo contrario, José no se habría sentido obligado a llevar a su esposa embarazada a un viaje tan complicado de casi 70 millas desde Nazaret hasta Jerusalén. Por lo tanto, este acontecimiento también es importante en la narrativa de la historia. Quinto acontecimiento, el niño es nacido a María en Belén. Lucas capítulo 2, versículo 7. Noten que al llegar a Belén y no poder encontrar alojamiento debido a la cantidad de visitantes que llegaban para empadronarse, José y María se vieron obligados a pasar la noche en un establo donde estaban los animales de los viajeros. Esa noche ella dio a luz un hijo. Se dan pocos detalles sobre el parto y sobre si María contó con alguna ayuda aparte de la de su marido. Al parecer fue un parto natural, tras un periodo de gestación de 9 meses. Se habla por eso del parto virginal, solamente porque María nunca tuvo relaciones sexuales con José ni con ningún otro hombre, concibiendo un hijo solamente por obra del Espíritu Santo. Este acontecimiento nos indica que el niño nació. Sexto acontecimiento, los pastores llegan al establo. Lucas capítulo 2, verso 8 al 20. Los pastores de la región de Belén cuidaban sus rebaños por la noche. Tal vez era la época de los corderos, dicen algunos historiadores. Algunos han especulado que se trataba de corderos sin defectos que se preparaban para los sacrificios en el templo de Jerusalén. Y un detalle histórico importante es que en el entorno social palestino de aquella época, los pastores eran considerados una subcultura de clase baja. En otras palabras, se consideraban pobres y a menudo estaban totalmente desligados de la corriente social de la vida judía. No sé si puedes apreciar la genialidad de lo que aquí está sucediendo. El nacimiento de Jesús se anunció primero a los pobres y a los marginados. Lo voy a repetir. El nacimiento del Señor se anunció primero a los pobres y a los marginados. Lucas 2:9 registra que a los pastores se le aparecieron unos ángeles y cuando se le aparecen los ángeles, ellos tuvieron, dice Lucas, gran temor. Y esto no lo debemos tampoco pasar por alto, porque aquí estamos viendo
ese fenómeno sobrenatural de los ángeles y el rol y el papel que ellos desempeñan en la historia del nacimiento de Jesús. Note, se le aparecieron ángeles a María, se le aparecieron ángeles a José, se le aparecieron ángeles a los pastores. Lucas capítulo 2, verso 13 al 14 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este era el quinto acontecimiento. Séptimo acontecimiento: el niño fue circuncidado y recibió el nombre de Jesús. Lucas capítulo 2, verso 2. A los 8 días de nacido, Jesús fue circuncidado. Y esto por causa de la costumbre judía, que era parte de esa cultura. Se trataba de una marca física que era muy distintiva, que se daba a todos los varones judíos, y esto no era nuevo. Esto viene desde los tiempos de Génesis, por allá, capítulo 17, verso 9 al 14, donde se nos habla de la circuncisión de Abraham. También fue en ese momento cuando Jesús recibió oficialmente el nombre de Jesús, tal y como se le había ordenado a José y a María. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 1, verso 21 y Lucas capítulo 1, verso 31. Y ese fue el séptimo acontecimiento. El octavo acontecimiento es cuando Jesús es presentado en el templo cuando tenía 40 días. Lucas capítulo 2, verso 22 al 40 registra este acontecimiento. Gálatas 4:4 que dice que Jesús nació de mujer y bajo la ley. Participó de la raza, de la herencia judía. Jesús participó en los ritos tradicionales de la religión judía, incluyendo la circuncisión y la presentación en el templo, que eran requisitos de la ley y la tradición judía. La ley levítica exigía 33 días de purificación para una mujer que hubiera tenido un hijo. Levíticos 12:4, antes de que pudiera ir al templo. Esos días probablemente María los pasó en Belén con el recién nacido. Había transcurrido el tiempo ya requerido y de acuerdo con la ley, Éxodo 13, 2 y 12, José y María llevaron a Jesús al templo e hicieron una ofrenda sacrificial. ¿Cuál era la ofrenda? Un par de tórtolas y 2 palomas, que era la ofrenda para quienes no podían permitirse un cordero para el sacrificio, de acuerdo a Levíticos capítulo 12, verso 8. Por allí también había otro personaje que aparece en la historia. Ustedes lo conocen, se llama Simeón, un anciano judío, justo y devoto, a quien Dios le había dicho que no iba a morir hasta que hubiera visto al Mesías esperado. Cuando Jesús fue presentado en el templo, ¿qué hizo Simeón? Él declaró que había visto la salvación de Dios, que sería, esto es clave, luz de revelación para los gentiles, no solamente los judíos, no solamente el pueblo de Israel, sino también revelación para los gentiles. Simeón dijo a María que su hijo sería puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y me encanta cómo él sella esa declaración. Allí dice: y para señal que no será contradicha. Pero para eso iba a ser necesario el sufrimiento. Por eso es que él le dice a María: y una espada traspasará tu misma alma. Y parece ser que él estaba refiriéndose a la muerte que Jesús experimentaría. Ana, que es otro personaje que aparece en la historia, era una profetisa en el templo y también reconoció a aquel niño como el redentor que Dios había enviado. Se cumplieron los requisitos de la ley judía. José y María y Jesús volvieron entonces de regreso a residir en Nazaret. Ese fue el octavo acontecimiento. Ahora viene
El noveno, los magos, los famosos magos de Oriente, buscan y encuentran a Jesús. Mateo, capítulo 2, verso 1 al 12. Aunque yo sé que nosotros tenemos particularmente nuestras culturas latinoamericanas. Yo me crié en Puerto Rico durante toda mi vida. El 6 de enero, durante el día 5 de enero, estábamos buscando la cajita de zapatos para ponerle allí el pasto. Esas memorias no se borran de mi mente. Recuerdo como si fuera el día de hoy que buscábamos la cajita de zapatos. ¿Habrá alguno ahí que lo ha hecho? Déjeme ver por los comentarios si alguno se identifica con eso que se hacía. Por lo menos yo lo hice durante toda mi niñez. Se buscaba la cajita, se le echaba la hierba, se ponía debajo de la cama, porque bueno, ¿quiénes eran los que venían por la noche de la madrugada a buscar ese pasto para sus camellos y dejarnos por allí unos regalitos? Bueno, los Reyes Magos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ahí se identifica? Déjeme ver por allí si alguien por allí nos dice que también tuvo esa experiencia, si usted le puso pastos a los caballos que tenían los reyes. Vamos a ver por allí si hay alguien por allí. Seguramente que sí. Si usted es boricua y no lo hizo, usted todavía no es ciudadano completo puertorriqueño, porque no hay boricua. Bueno, los de mi época, déjeme cambiar esto, porque los nuevos no saben muchas veces que eso existió. Pero los que nos criamos en aquellos años de los 70, de los 80, uy, cómo no saber los 60. Dios mío, eso como que pasó hace mucho tiempo. Pero anyway, vamos para adelante, no importa. ¿Cuántos de nosotros no lo hicimos y no disfrutamos esa niñez con esa inocencia, haciendo esas cosas y disfrutando esa expectativa que se creaba y se generaba cuando de repente al otro día aparecían los regalos debajo de la cama? Allí estaban, allí aparecían. Bueno, qué muchas tradiciones tenemos nosotros en nuestros pueblos. Hay hasta aguinaldos populares que se refieren a los reyes de Oriente, los 3 reyes de Oriente. El único detallito de eso es que la Biblia nunca dice que eran 3 reyes magos, ni que tampoco eran reyes. Mateo 2:1 lo dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. Note cómo dice, unos magos. El término magos viene de la misma raíz que viene la palabra magia, magos. Estas personas eran probablemente magos astrológicos, hechiceros de Persia, de Babilonia, hasta de Arabia podían llegar. Estas personas observaban las estrellas, eran capaces de predecir eclipses solares y lunares e intentaban predecir también acontecimientos venideros. Daniel capítulo 2, verso 2 los menciona cuando dice que el rey hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Esta gente tenía habilidades, tenían habilidades que a menudo les daban audiencia en las cortes de los reyes. Por eso es que Nabucco los manda a buscar. Por eso es que tenían acceso. Por eso es que tenían entrada en las cortes de los reyes y también tenían mucha influencia sobre los pueblos. También hay que señalar que entre los antiguos había religiones muy conocidas. Entre los persas particularmente, había una religión que se conocía como el zoroastrismo. Y esta religión enseñaba la existencia de 2 principios divinos en lucha eterna, uno bueno, creador del mundo, y el otro malo. Y ellos enseñaban y creían que en algún momento llegaría un rey que se haría anunciado por una señal en el cielo. Note bien los detalles de las historias. Que se haya calculado que los magos eran 3 es sin duda una conjetura que se basa
en los 3 diferentes tipos de regalos que se mencionan en la historia. Los regalos, ¿cuáles fueron? Oro, incienso y mirra. La naturaleza de estos regalos era costosa. El costo, el valor era costoso. Esto no lo podía traer gente pobre. Estos eran regalos caros y a la misma vez hace un contraste que nos ayuda a apreciar, mis queridos hermanos, la universalidad, el alcance de la trascendencia de lo que representó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, noten, los pastores eran pobres judíos locales, pero estos magos eran ricos, extranjeros y gentiles. Desde el principio se estaba anunciando, desde el principio estaban las señales, estaban las indicaciones, desde el principio había algo que estaba sucediendo, que de los 2 pueblos haría uno, que derribaría la pared, que aquello que estaba sucediendo allí no era un mero nacimiento, no era un nacimiento más, allí había algo que trascendería los tiempos, que trascendería la historia, que cambiaría el curso de la humanidad. Jesús vino para todos los hombres, para judíos y también para los gentiles. La estrella que ellos observaron, aquellos magos que dice que vieron una estrella, esto ha sido una fuente de conjeturas y cálculos astronómicos. Preguntas que se han hecho a través de la historia. ¿Se trataba esto de un fenómeno astronómico como si fuera un meteoro, un cometa o una estrella nova? Se calcula, de acuerdo a algunos analistas y algunos historiadores, que el cometa Halley habría aparecido en el año 11 antes de Cristo. O otros dicen que la estrella que los magos vieron fue una luz sobrenatural colocada divinamente en el cielo. También hay que preguntarse si otros, aparte de ellos, también vieron esa estrella. ¿Por qué? Porque cuando leemos bien la historia, parece ser que ellos fueron los únicos que vieron la estrella. Parece ser que fue algo muy personal para ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Herodes le preguntó. Herodes le pregunta cuándo y dónde habían visto la estrella. Por lo tanto, si Herodes le pregunta cuándo y dónde, es muy probable que no era un fenómeno de suficiente importancia como para que otros lo hubiesen notado. Por eso es que debemos recordar que solo porque los magos vieron una estrella brillante en los cielos, no es probable que simplemente se hubieran subido a un camello y hubieran seguido las huellas en el desierto. Tenemos que ubicarnos en ese momento. No es como que ellos estaban sentados allí en un restaurancito en el pueblo donde ellos vivían. De repente vieron una estrella, algo se le metió por dentro y lo sacó a caminar. Así no es. Esto debe de haber requerido una preparación. Imagínese viajar meses, una caravana, tuvieron que haberse equipado con provisión para el camino, probablemente reunieron a un grupo considerable de sirvientes, prepararon todo lo que las bestias de carga iban a necesitar, aún soldados para luchar contra los bandidos en el camino. Podría haber sido un séquito impresionante. Probablemente por esto es que Herodes y toda Jerusalén, dice en Mateo capítulo 2, verso 3, que se turbaron. Se turbaron porque al ver tanta gente que viene buscando tras una señal que algo había sucedido, les causó una impresión impresionante, valga la redundancia. Mateo capítulo 2, verso 2 registra que los magos preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagínense cómo se debe haber sentido Herodes. Un rey, si el rey soy yo, si el que manda aquí soy yo, si el rey en turno soy yo,
¿Cómo que dónde ha nacido el rey de los judíos? Los judíos no tenían rey, no tenían un rey propio, ellos lo deseaban, pero no tenían un rey propio. Herodes había sido declarado rey sobre la región palestina donde vivían los pueblos judíos. La estrella se guió o no guió necesariamente a los magos a Palestina, aunque la canción también dice que ellos siguieron la estrella. Si fueron guiados por la estrella sin perderse, ¿por qué se detuvieron en Jerusalén para preguntar dónde había nacido el rey? ¿Por qué no los guió hasta Belén? Tal vez se trataba de un fenómeno celeste singular. Por eso cuando los magos preguntaron dónde podrían encontrar al rey de los judíos, Herodes va, interroga al Sanedrín, que es el consejo de sumos sacerdotes y escribas, para averiguar dónde iba a nacer el rey de los judíos. Le aconsejaron que la profecía indicaba que sería en Belén, en tierra de Judea. La ciudad de Belén está situada como a 8 kilómetros al sur de Jerusalén y era la ciudad del rey David. Dios le dijo a David que su descendiente sería el rey mesiánico, que de su trono vendría el Mesías, el Salvador del mundo. La estrella que los magos habían visto anteriormente reaparece y estaban ellos gozosos por la reaparición. Aquella estrella, aquella luz parece entonces haberles conducido a una dirección distinta, particular de Belén, donde Herodes les había dirigido y pedido un informe. Noten cómo lo dice Mateo. Dice, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Eso no se lo creía ni él mismo. Era una trama. Él quería saber dónde había nacido ese rey de los judíos. Tal vez la estrella los dirigió a Nazaret, donde José y María y Jesús habían ido a vivir después de su presentación en el templo, según nos dice Lucas capítulo 2, verso 39. El tiempo necesario para que los magos viajaran a Palestina, mis queridos hermanos y hermanas, fue probablemente de muchos meses y posiblemente de más de un año. Así que lo que usted lee en 4 textos en la Biblia puede haber transcurrido meses y hasta años en su desarrollo. Mateo dice que los magos entraron en una casa, no en un establo. ¿Por qué esto es importante? Porque aunque a Jesús se le llamó niño, del griego brefos, cuando nació, cuando estaba ahora aquí en esta casa, se le llama un niño pequeño, del griego paidón. Y ese es el que está presente cuando llegaron los magos. Por lo tanto, hay una gran probabilidad que cuando llegan los magos a Jesús, ya él tenía entre 1 y 2 años de nacido. 10º acontecimiento. José y María. José y María se llevan a Jesús y huyen a Egipto. Mateo capítulo 2, verso 13 al 15. Un ángel le dice a José que lleve a María y al niño Jesús a Egipto para evitar que Herodes lo busque. Mateo consideró esta acción como un cumplimiento de la profecía de Oseas de que el niño sería sacado a Egipto. Oseas capítulo 11, verso 1. Ese es el acontecimiento número 10. Había que sacar al niño de allí. Acontecimiento número 11. Herodes ordena matar a los niños varones. Mateo capítulo 2, verso 16 al 18. Herodes había sido nombrado por César Augusto en el año 40 a.C. para gobernar en la Palestina bajo la autoridad romana.
era respetado por los romanos como un constructor de fortalezas, ciudades, templos, de acueductos, fomentó el comercio exterior, construyó un puerto en Cesarea, fue un consumado conciliador político que obligó a los grupos religiosos y étnicos a ser parte de lo que él estaba haciendo. Los judíos odiaban a Herodes. ¿Por qué? Por los elevados impuestos, por la tiranía, por la crueldad, por el egoísmo, por las intrigas políticas, por los asesinatos, por la corrupción que había. Cuando los magos no regresaron de Belén como Herodes le había pedido, como leímos que él le había dicho que le dejaran saber dónde era que había nacido el niño, para él también irlo a adorar, probablemente los magos dijeron: no, señor, a este caballero no se le va a decir absolutamente nada. Y cuando no se lo dijeron, él se siente burlado, enfurecido y ordena a sus soldados que mataran a todos los niños menores de 2 años. Elige este grupo porque él sabía que el niño ya no era un recién nacido, sino que debía haber tenido, como ya vimos, entre 1 y 2 años de edad. Este cálculo se basa probablemente en el momento en que los sabios dijeron haber visto la estrella por primera vez y el tiempo necesario, lo que se requería para llegar a la Palestina. Mateo considera la matanza de los niños como el cumplimiento de una profecía que se le había hecho a Jeremías, donde se le dijo: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Eso está en Jeremías 31:15. Y ese también es la antesala. Eso es la antesala que conduce a la profecía de un nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, verso 24 en adelante. Acontecimiento número 11. Pero ahora el acontecimiento número 12. Regresó a Nazaret tras la muerte de Herodes. Mateo capítulo 2, verso 19 al 23. Cuando Herodes muere, un ángel se aparece de nuevo a José diciendo que llevara a María y a Jesús de vuelta a Palestina. Al enterarse de que el hijo de Herodes, que se llamaba Arquelao, gobernaba en Judea, y al ser advertido en sueños de que no fuera allí, él decide llevar a su familia de vuelta a Nazaret en Galilea. Todos estos acontecimientos, mis queridos hermanos y hermanas, son parte del nacimiento histórico de Jesús. Todo esto es importante en el desarrollo de la historia. Una pregunta que se hace mucha gente, ya estamos aterrizando, es: ¿cuál es la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Dionisio estableció por primera vez el método de fechas actuales que nosotros utilizamos en el siglo VI, año 533 después de Cristo aproximadamente. Dionisio era un monje al que el Papa Juan I encargó que desarrollara un sistema de calendario distinto del antiguo calendario romano, que databa los años a partir de la fundación de la ciudad de Roma. Dionisio determinó que el tiempo histórico debía girar en torno al nacimiento de Jesús, que se consideró el acontecimiento más importante de la historia. En ese momento él usó los mejores recursos que estaban disponibles, las mejores fuentes históricas que él disponía, y calculó los años hasta el nacimiento de Jesús y estableció el primer año de la vida de Jesús como el primer año, que significa el año del Señor. Los años anteriores al nacimiento de Jesús se calcularon hacia atrás, empezando por el año 1 antes de Cristo. Por eso es que nuestras fechas aparecen antes de Cristo y después de Cristo. Más tarde se determina, basándose en pruebas históricas adicionales, que Dionisio había calculado mal varios años. ¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, Dionisio, dice la historia, encontró una afirmación de Clemente de Alejandría, según la cual Jesús nació en el año 28 del reinado del emperador Augusto.
lo que no tuvo en cuenta fue que Augusto gobernó primero bajo su nombre de pila, que era Octavio, antes de que el Senado le confiriera el nombre de Augusto César. Los eruditos concluyen ahora que el rey Herodes murió probablemente en el año 4 antes de Cristo. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer es cuáles son los criterios para intentar determinar la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto se han usado diferentes formas. Los registros bíblicos con las fechas históricas conocidas se pueden estudiar de diferentes ángulos. Yo le voy a dar algunos que son de los más conocidos. Esto es historia. Esto usted lo encuentra en buenas fuentes de estudio para que tenga una idea más clara de todo lo que sucede en estas cosas que se hacen para establecer fechas y establecer como que estaciones y tiempos en las cuales debe de haber sucedido este evento maravilloso. Las primeras consideraciones tienen que ver con Herodes el Grande, porque este gobernó como rey en Judea del año 40 al 4, del año 40 antes de Cristo al 4 después de Cristo, dando tiempo ¿a qué? A que los magos viajaran a Palestina y observaran que Herodes intentó matar a todos los niños de hasta 2 años. Debemos entonces dejar al menos 2 años antes del 4 antes de Cristo para el nacimiento de Jesús, porque parece ser que ya para ese tiempo el niño tenía aproximadamente 2 años. Eso es un criterio. El segundo es César Augusto había ordenado un censo. Lucas capítulo 2 verso 1. Los registros históricos parecen indicar que Augusto César ordenó censos en el 28 antes de Cristo, el 8 antes de Cristo y el 14 después de Cristo. Si el censo del 8 antes de Cristo es el que se menciona en las Escrituras, entonces debemos dar tiempo para la implementación logística del censo en cuanto a los censistas, notificación, movilización, las personas regresar a sus ciudades natales, particularmente los judíos, porque de esta manera podían entonces hacer un censo correcto para toda la población. Tercero, el hecho de que Cirenio fuera gobernador de Siria, según Lucas 2, capítulo 2, verso 2. Allí se ordenó un censo que se ha utilizado a menudo para descartar el registro de las Escrituras. Los arqueólogos descubrieron una inscripción en el año 1764 que parece indicar que Cirenio pudo haber tenido un cargo oficial en Siria tanto en los años antes de Cristo como después de Cristo. Sin embargo, esto tampoco. Muchos de ellos llegan a la conclusión que no es de mucha ayuda para ayudar a fijar una fecha en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego está Lucas, el que usted lee en la Escritura, Lucas el médico, Lucas el que recopila datos, Lucas el historiador, confiable, Lucas se ha probado que es confiable en el registro de su historia y él dice que Jesús comenzó su ministerio cuando tenía como unos 30 años. Lucas capítulo 3, verso 23. Y note cómo él dice, como unos 30 años. Por lo tanto es como que más o menos por allí, y él usa esa palabra como, permitiendo una aproximación. Quinto criterio que se utiliza, Juan relata que poco después del comienzo del ministerio de Jesús, cuando Jesús limpió el templo por primera vez, las autoridades judías indicaron que la reconstrucción del templo por Herodes estaba en su año 46. Y esto lo vemos en Juan capítulo 2, verso 20. Los registros históricos indican que la construcción del templo comenzó en el 22 antes de Cristo, por lo que el año 46 de construcción sería el 24 después de Cristo. 30 años antes del 24 después de Cristo sería aproximadamente el 6 antes de Cristo, lo que concuerda con los criterios antes mencionados, aunque no se puede determinar con certeza el año del nacimiento del Señor. La época del año, el mes,
el día del nacimiento del Señor son aún hasta más cuestionables. Es probable que Herodes hubiera aplicado el edicto de Augusto César de realizar un censo de la manera que mejor facilitara ese censo para el pueblo palestino. Ciertamente lo hizo de acuerdo con el modelo nacionalista judío de volver a la propia ciudad familiar de origen, que no era el procedimiento seguido en el resto del Imperio Romano. El censo probablemente no se habría ordenado en una época que hubiera interferido con las operaciones agrícolas de primavera y verano tan importantes para esa economía palestina. Por lo tanto, la fecha del censo probablemente no fue en tiempo de invierno, noviembre a marzo, cuando Palestina parece y es muy fría y viajar puede ser también muy difícil. El hecho de que los pastores estuvieran cuidando a sus ovejas por la noche podría también indicar temperaturas más cálidas, sobre todo en la estación de primavera, cuando generalmente nacían los corderos. Pero como la primavera era la época de preparación para la siembra agrícola, tal vez la estación de otoño, después de la cosecha, hubiera sido la más conveniente. La realidad es que no conocemos la estación en la que Herodes ordenó hacer el censo. Aparentemente era un tiempo definido y específico. De lo contrario, José no habría llevado a María un viaje de aproximadamente 70 millas. 70 millas. Y estaba ya casi por dar a luz. Las especulaciones sobre la fecha del nacimiento de Jesús, mis queridos hermanos y hermanas, han abundado en la historia. Clemente de Alejandría fechó el nacimiento de Cristo el 18 de noviembre, pero dijo que había una gran variedad de opiniones sobre la fecha del nacimiento de Cristo. Una obra también temprana titulada El cómputo de la pasión señala el 28 de marzo como el día del nacimiento de Cristo. Otros, por ejemplo, Julius Africanus, dice que fue el 25 de marzo como la fecha del nacimiento de Jesús. Y todo esto son conjeturas que se basan en la premisa de un periodo anual perfecto entre el nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tratando de calcular a partir de su muerte en la primavera en el tiempo de Pascua, calculando generalmente como 25 de marzo o 6 de abril, seleccionaron también esa fecha para su nacimiento. Y gradualmente esto se identificó con la fecha de la concepción sobrenatural de Jesús y la fecha de su nacimiento se retrasó 9 meses hasta el 25 de diciembre o el 6 de enero. Agustín dice en su obra Trinitate, por ejemplo, que se cree que fue concebido el 25 de marzo, día en el que también padeció, y según la tradición del 25 de diciembre. Otros han dicho que se eligió el 25 de diciembre como el día del nacimiento porque era la época del solsticio de invierno, cuando la luz vence a la oscuridad. El calendario egipcio celebró durante mucho tiempo el 20 de mayo como la fecha de entrada de Jesús y sus padres a Egipto cuando estaban huyendo de Herodes. Pero esto no facilita la fecha del nacimiento de Jesús porque no sabemos cuánto tiempo transcurrió entre su nacimiento y la huida de la familia. El mes y el día del nacimiento de Jesús siempre será un factor que puede quedar incierto. Lo que no es incierto, de lo que usted se tiene que apoyar, no es ni de la fecha, ni del día, ni del mes. Lo que es cierto es que ese nacimiento es parte del fundamento histórico de la fe cristiana. Y a pesar de la falta de una fecha definitiva del nacimiento de Jesús, el acontecimiento histórico de su nacimiento es lo más importante para la fe cristiana. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo no es la perpetuación de fenómenos meramente subjetivos
Esto no es que usted siente, esto no es que usted cree, esto no es que a mí me pareció, esto no es que yo tuve un sueño, no. El cristianismo no es eso. La fe en el Señor no es eso. Esto no es la perpetuación de fenómenos meramente subjetivos, sino que se basa en hechos históricos y verificables. Por eso es que me he tomado el tiempo. Por eso es que he querido compartir con ustedes algunos de estos datos. ¿Por qué? Porque hay una historia que antecede. Hay acontecimientos que sucedieron. Aquellos que cuestionan la historicidad de Jesús e identifican los registros de su vida como un mito religioso. Estos evangélicos están locos. Ese Dios que ustedes dicen que creen, eso de que el niño Jesús que nació para salvar a la humanidad, esta gente están locos. Dicen esta gente, mis amados hermanos, que eso es un mito. Pero yo tengo noticias para usted hoy. ¿Están desinformados o tienen una agenda para negar la verdad? F.F. Bruce, uno de mis teólogos favoritos, ha dicho: algunos escritos pueden jugar con la fantasía de un mito de Cristo, pero no lo hacen sobre la base de las pruebas históricas. La historicidad de Cristo es tan axiomática para un historiador imparcial como la historicidad de Julio César. No son, y esto me encantó, no son los historiadores quienes propagan las teorías del mito de Cristo. Pero otro que pudo conocer de primera mano y lo escribió y lo documentó, el historiador judío Josefo, que vivió a finales del siglo I después de Cristo, es también pertinente e importante lo que él dice. Él habla y escribe sobre la época que Pilato era procurador y él dice: por aquel tiempo estaba Jesús, un hombre sabio, si es que es lícito llamarle hombre, pues era hacedor de obras maravillosas, maestro de hombres que reciben la verdad con agrado. Atrajo hacia sí tantos y a muchos judíos como a muchos gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales hombres entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que lo amaron al principio no lo abandonaron, pues se les apareció vivo de nuevo al tercer día, como los profetas divinos habían predicho, y estas y otras 10,000 cosas maravillosas más. Y la tribu de los cristianos así llamada no se ha extinguido hasta el día de hoy. Mis amados, la verificación histórica de la vida de Jesús está bien documentada. Y eso es importante, porque nosotros no le servimos a un fantasma, nosotros no le servimos a un mito, nosotros no le servimos a una nube que descendió del cielo. Nosotros tenemos una fe que puede ser documentada. Algo sucedió en el planeta, algo pasó en ese nacimiento, algo interrumpió tiempo y espacio, algo entró a este escenario de miseria, de maldad, de pecado, de muerte, de deterioro. Algo estaba sucediendo en aquel nacimiento. Y aunque se desconoce la fecha de aquel nacimiento, el hecho de su nacimiento está bien documentado. Millones de millones han nacido, han vivido, han muerto a lo largo de la historia. ¿Qué diferencia el nacimiento de este niño de todos los demás? Muchos de los cuales han caído en el olvido o son meros nombres en los registros de la historia. ¿Se acuerdan? ¿Se recuerdan las fechas de nacimiento de algunos grandes personajes? ¿Cuántas fechas usted sabe de los grandes hombres de la historia? Bueno, quizás acá porque se recuerda con bastante frecuencia George Washington, Abraham Lincoln, Martin Luther King. Allá en nuestros países latinoamericanos, todos nuestros héroes y nuestros mártires. Pero la mayoría de la gente olvida las trivialidades históricas sobre la vida de los antepasados. Obviamente, el nacimiento de Jesús, a partir del cual la mayor parte del mundo determina el tiempo histórico en el calendario, antes de Cristo y después de Cristo, ha tenido un impacto más allá que todos los demás. Por eso es que debemos ir más allá de los detalles históricos,
de los detalles que marcaron la historia. Eso es importante. Tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo, pero tenemos que ir más allá para que tengamos también una explicación de que esos acontecimientos son más que historia. Trascienden el momento. Van más allá de un relato en unos evangelios. Esos acontecimientos trascienden el momento y tienen un significado profundo para nosotros. Y por eso no te puedes perder mañana, porque mañana vamos a ver las implicaciones teológicas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos claro que los acontecimientos históricos están documentados, entonces no podemos comprobar que Dios hizo su entrada en esta creación. Pero si está documentada y tiene un valor y trascendencia que va más allá de lo que estaba sucediendo en el momento, entonces a nosotros nos conviene saber qué significa ese nacimiento y qué papel juega en el eterno propósito de Dios. No te lo pierdas, porque mañana es teológico. Mañana vamos a disfrutar de cómo se traduce aquello que pasó allí a una experiencia que nos transforma acá, que nos libera, que nos trae de regreso a quien verdaderamente Dios siempre ha querido que seamos. Así que, mis amados, no se pueden perder mañana. Usted lo va a disfrutar como lo ha disfrutado hoy, porque mañana vamos a seguir entrando en esta gloriosa verdad.